Muy buenas noches, Paulino. Noche tranquila no te puedo decir, nunca un viernes. Enorme placer, José, de reencontrarte y reencontrarlos. Bajen un poquito el retorno, chicos. Definitivamente los viernes nos tienen acostumbrados ya en esta dinámica a mucha intensidad, porque volvió a hablar el presidente, vos lo marcabas, porque está encendida la Casa Rosada en términos de reconstruir poder para no tener en diputados lo que ocurrió en el Senado como foto estática respecto al DNU, y porque están naturalmente trabajando ya la ley base, que supongo que es parte de lo que vos tenés ahí, que es el debate que viene, ¿o me equivoco con Ceci? Es tal cual lo que vos decís. Ceci tiene, por un lado, la cocina, que por eso le pedimos que se quede unos minutos, de lo que pasó inmediatamente después en el día de hoy en Balcarce 50. No sé si querés contarle, Paulino, yo después le cuento algo de esto que le va a encantar. No? Me encanta. ¿Qué es lo más relevante? Bueno, lo más relevante me parece que es que el gobierno buscó avanzar, acercar posiciones de cara al debate, precisamente de la ley ómnibus, que esperan empezar a dar o acercar a dar en la víspera de Semana Santa. Hubo dos reuniones muy importantes hoy, las encabezó las dos Guillermo Franco. Fue primero por la mañana con Cristian Ritondo por el PRO y otros 6 legisladores, y por la tarde con Damián de Loredo y otros representantes de la Unión Cívica Radical. El balance en Casa Rosada era positivo, dijeron, tuvimos buen feedback, tuvimos unas buenas charlas, y le ponen mucha expectativa a lo que va a pasar el lunes cuando Franco se reúna con Miguel Pichetto para también acercar posiciones con el bloque de Pichetto, ¿no? Con lo cual ellos sienten que más allá del cimbronazo que significó ayer lo que sucedió con el DNU en el Senado, que ellos ya esperaban durante todo el día, ya sabían lo que iba a pasar, que el resultado estaba escrito, dicen, bueno, el DNU no está caído, esperan que no se trate en diputados, donde creen que igual el escenario puede llegar a ser muchísimo más favorable que lo que fue en el Senado, pero fundamentalmente cifran sus expectativas en seguir acercando posiciones para tratar la ley bases en su versión renovada, ¿no? Sí, está muy bien la información que planteas. Rodrigo de Loredo, después del encuentro, pidió por una reforma laboral, pidió efectivamente también por las cuestiones vinculadas a las jubilaciones. Pues ese es un capítulo que el gobierno importantísimo, Paulino. Y porque los pulverizaron, digamos. O sea, venían muy castigados de la gestión de Alberto Fernández. Y el gobierno ahora, que tiene la tendencia a la baja en inflación, dice, bueno, saquemos la fórmula rápido, porque la fórmula les aumentaría por encima de la inflación. Por lo tanto, podrían recomponer poder de compra. Hasta acá, con el salto inflacionario, ajustaron con la inflación pasada, la del gobierno anterior. No está contemplado la inflación de arrastre del gobierno anterior, sumado a la liberación de precios que estableció como política el propio tándem Caputo-Milei. Entonces, definitivamente los jubilados, que son, yo te diría, los no organizados, los no movilizados, en muchos casos los postrados y los olvidados, están pagando en buena medida lo que el gobierno festeja, que es el superávit famoso fiscal, fruto de que están corriendo 30% por detrás del incremento de precios promedio. Es decir, 1 de cada 3 productos o artículos que compraban en noviembre dejaron de comprar. Sí, está por un lado la complejidad esa que bien planteás y la realidad, porque básicamente es fáctico, los jubilados están ganando menos. También tienen la otra complejidad que se suma, que es que con el cambio de la relación con el servicio de medicina prepaga, muchas veces que hablamos de esto después nos dicen, ¿qué jubilado tiene prepaga? Muchísimos jubilados tienen prepaga, no traje hoy el número, pero muchísimos jubilados. Y tenés la salvedad, Paulino, que tenés la pérdida de poder adquisitivo respecto de la cuestión de alimentos, de canasta básica, y por otro lado, el incremento de costos. Después está el debate más de fondo si uno tiene que pagar lo que las cosas cuestan o si estaban muy subestimados los costos y demás, pero lo concreto es que un jubilado no puede cambiar de prepaga porque básicamente no te aceptan en otra o te cuesta tan caro ese pase que no estás. Es el costado, te diría, vaso medio vacío. El vaso medio lleno es que la nueva fórmula jubilatoria no está claro todavía, y bien lo planteas vos, de la retroactividad o no de esa fórmula respecto a lo que perdieron, pero sí tiene de buena noticia que lo que se está charlando hoy va a estar atado a la inflación mensual, con aumentos mensuales y con un incremento que cambia la periodicidad en un país con una inflación tan grande. Digo, hay que ver, y no es menor lo que planteas de, bueno, ¿qué pasa con el lapso de tiempo donde se celebró un superávit y en definitiva si lo haces retroactivo no lo superaría como lo planteaba el ministro? Sí, porque vos sabés que a mí me duele particularmente ese tema, todos lo sabemos, más allá de todas las virtudes y el sendero trazado por el gobierno, si no parece todo muy contestatario y la verdad que no es mi intención, nunca lo fue. Pero para que se entienda bien,
porque ese sector, discutimos si tienen que tener créditos o no, discutimos si tienen que tener bonos o no. Y la verdad que lo que deberíamos estar haciendo es pagarle lo que aportaron y pagarle y cumplirles. Porque es un pacto cuando vos en tu vida laboral, todos los que están acá, aportan a una jubilación. Llegan a ese día y después le dicen, y mire, las cuentas no cierran. Y mire, saque un crédito si quiere pagarle al cumpleaños. No, quiero la mía, la que pagué yo, la que me corresponde a mí. Esa nunca estuvo. Antes, en el anterior. Quiero decir, los venimos destratando. Y a veces cuando tratamos a nuestros viejos, también en algún punto estamos tratando a nuestros hijos. Yo creo que esas dos bandas, por eso la pobreza infantil duele tanto y por eso hay, yo te diría, tanto ruido muchas veces cuando la política pública no es asertiva en ese sentido, y por eso ocupa tanto el tema jubilados, que insisto, no están organizados, no tienen un sindicato, no pueden hacer un paro, no tienen presión, no son los pilotos que te dicen no salen los vuelos, o los ferroviarios, no hay trenes, o los trabajadores de subte, no hay subtes, o los camioneros, no transporto nada en la Argentina y por lo tanto no llego a las góndolas o no puedo expender combustible. Ese es el tema que a mí me parece es el eje más cuestionable, si es que lo hubiera, de la gestión Milei por lo pronto en estos primeros 3 meses. Luego después tendrán todos argumentos para defender buena parte de lo que además buena parte de la sociedad está validando. Bueno, hay que poner un punto también ahí sobre, como bien decís, la gente que hizo aportes y también la reforma, ¿no?, del kirchnerismo, donde se pudo sumar a cobrar jubilaciones gente que no había hecho aportes. Es cierto. Y ahí cuando vos mirás la cuenta macroeconómica se volvió realmente mucho más complejo, porque el que había hecho aportes justamente con mucho esfuerzo se queda con una caja mucho más chica, y el que no hizo aportes, uno puede estar de acuerdo o no, te desfinancia en cierta medida la caja que había en materia pública. Digo, es un factor también para tener en sí, este José, análisis, está muy bien, ¿no? Sí, definitivamente. Y por eso pedimos un plus para aquel que aportó siempre y para aquel que además aportó más de 30 años en desmedro del otro, que además lo paga con moratoria, pero que podría ser un seguro universal a la vejez, qué sé yo, podríamos discutirlo, podríamos ponerle un monto, así como está la asignación universal por hijo, pero el jubilado es jubilado. Aportó durante la vida laboral y ahora quiere recibir para mantener cierta calidad, y eso hoy se está complicando mucho. Paulino, bueno, última, te cuento algo de acá. No, tenías eso, dale, porque me importa, ese es el futuro. Hablaste de aerocomercial, ¿eh? Sí. Aerocomercial. En el decreto, y este es un debate que viene, en los dos proyectos está mezclado el tema de servicio de necesidad como un servicio esencial para el tema aerocomercial. Viste que está la amenaza de Viró, que entre nos, digo, ahí ya... hay necesidad, justo Semana Santa, donde la mayor cantidad de argentinos que tienen la posibilidad de viajar, siempre es una minoría, pero utilizan la línea aérea de bandera, la que tanto queremos como concepto y demás, a perjudicarlos a todos que encima no tienen dinero porque no hay dinero en esta época. Digo, esto es un planteo, ¿no?, ya de un paro salvaje, que es lo que se está planteando, pero hay un debate que viene respecto de si está vigente o no, que ya es un servicio esencial, y eso implicaría, en términos del metro cuadrado de la economía de cada uno, que si es un servicio esencial no podés tomar una medida de fuerza como la que están planteando de cara al primer día de la Semana Santa. Es muy bueno lo que marcás, porque eso también incluye, recordemos, el decreto habla de la esencialidad en materia educativa, por lo cual no podrías hacer paros docentes y dejar a los chicos sin dar clases. Ahora, vos fíjate que esa esencialidad hoy tiene múltiples acepciones. Hoy se decretó un paro de 48 horas de los docentes de Santa Fe, hoy no hubo acuerdo con los docentes en Neuquén, también van un paro de 48 horas. Hay conflictos abiertos en media docena de provincias. Las universidades han tenido un conflicto que ya todos conocemos y que se va a prolongar aparentemente porque la idea de Milei es no pagar nada extra. Entonces, efectivamente es un debate que tiene mucho impacto, porque si vos decretás esencial la educación, todo lo que estamos viendo ahora no debería suceder más. Y eso está también en la ley bases. Y también en la ley bases empiezan a aparecer algunas cuestiones que tienen que ver con sectores específicos. Una de las iniciativas que va a tomar el gobierno nacional es dividirla, lo hemos charlado con vos, Paulino, hablábamos de una ley ómnibus que se convertía en minicombis o en vans, ahora va a ser directamente en automóviles. O
o sea, van a ir automóviles con decreto de necesidad de urgencia, pero que tienen un consenso en estas reuniones que se están produciendo con los socios de hecho, que surgieron a partir de las últimas 48 horas, te diría 24 horas para ser más específicos, con la idea de llegar con ciertos consensos previos, que es lo que ilusiona hoy al presidente Milei y a su mesa chica, que es cada vez más chica, de dirigentes dentro del gobierno. Ciertamente lo que está diciendo es que apareció la política, ¿no, José, en otros términos? Lo habíamos charlado en algún momento. La política se vuelve imprescindible en una democracia, ¿no? Y porque además sos el jefe político de la nación y el presidente tiene la enorme posibilidad en un cambio de clima de época, donde él además hizo mucho para que eso se produzca, de poder capitalizarlo con hechos concretos que tienen que ver con leyes que le permitan esa sustentabilidad, las transformaciones que quiere. Peleándose con el sistema, queriendo romper el sistema, aún siendo el que lo preside, los resultados son harto evidentes. Ahora, si cambia la estrategia, aparece la política, aunque vitupere en público, pero aparecen los comunicados como ayer, en donde ya la Unión Cívica Radical no es un partido comunista y de asesinos, sino que eventualmente tiene sectores que se portan bien y que avalan en el Senado de iniciativas del gobierno. Y hoy recibe a De Loredo en la Casa Rosada, el ministro político, y finalmente entiende o tienen entendimientos, bueno, quiere decir que empezó a accionar la política. Habla por teléfono con Luis Juez, lo atiende por teléfono, le manda un WhatsApp. Eso lo celebro. No me moví un ápice, lo dije el día 1. Sí, Todos sí. dijeron, no, porque Me es por acá. consta. Bueno, está bien. El resultado es este. Ah. Si cambia y va por la política, nadie le va a cuestionar nada al presidente. Simplemente en la construcción de consenso va a salir fortalecido. Y definitivamente vamos a tener menos estrés político y la economía va a tener un nivel mayor sobre el cual ir. Y en todo caso los va a exponer desde un lugar saludable, que es el lugar del debate de ideas, pero no invalidándolas muchas veces por la actitud en las formas, que es lo que ha venido ocurriendo en la Argentina en estos últimos años muy reiteradamente, ¿no? Es así. Bueno, Paulino, tenés un programón. Casi que armamos una especie de pase con editorial juntos, así que me encanta. No sé, va surgiendo, viste que lo nuestro va, después la gente interpreta lo que quiere. ¿Vas a buscar a los nenes al Voy a buscar a Lollapalooza, sí, sí. Tremendo, es un espectáculo genial, por suerte mejoró el clima, Gracias todavía a hay Dios, mucho sí. barro, pero quedan 2 días apasionantes ahí en el hipódromo de No, San y lo Isidro. esperan Muy con buena una organización. ilusión, viste lo que es la previa, las bandas, todo. Habrá que rejuvenecer ahora. Nos sacamos la corbata y vamos en otro modo, Paulino. Sí, sí, un beso. Un Gracias. Un abrazo Gracias. grandote. José, un Gracias. enorme placer. Nos ponemos en marcha. Buen viernes, bienvenidos.